El día en que perdí mi matrimonio no hubo gritos, ni escenas, ni puertas cerrándose con violencia. Hubo silencio. Un silencio tan grande que parecía ocupar toda la casa, cada habitación, cada recuerdo. Yo estaba sentada en la sala, rodeada de cosas que habíamos construido juntos, y por primera vez entendí que ya no me pertenecían. No porque fueran de alguien más, sino porque ya no tenían sentido sin la vida que les había dado forma. La pérdida no llegó como una explosión, llegó como un vacío que se expandía lentamente. Y ese vacío no era solo la ausencia del otro, era la ausencia de mí misma en esa historia. Durante años me había definido como parte de algo, de un nosotros, de un proyecto, de una promesa compartida. Y de pronto ese nosotros había desaparecido, dejándome sola con una identidad incompleta. No sabía quién era sin ese vínculo, no sabía cómo vivir sin ese rol, no sabía cómo nombrar la sensación de haber fallado en algo que había entregado todo. El matrimonio no solo se había terminado, se había llevado consigo la versión de mí que creía que sería para siempre. Y esa pérdida dolía más que la traición. Porque la traición duele, pero la ruptura de la identidad desorienta. Los días siguientes fueron confusos, como si el tiempo hubiera perdido estructura. Me despertaba sin saber qué hacer con las horas, sin saber cómo llenar espacios que antes estaban ocupados por rutinas compartidas. El café sabía distinto, las noches eran más largas, las mañanas más pesadas. Todo parecía exigir un esfuerzo extra, incluso respirar. Me sorprendía a mí misma caminando por la casa sin rumbo, tocando objetos, observando fotos, intentando entender en qué momento había dejado de ser suficiente para sostener esa vida. La culpa apareció como un susurro constante: ¿qué hice mal, en qué fallé, por qué no fui suficiente? Y aunque sabía que esas preguntas no tenían respuesta, se repetían como un eco que no podía apagar. Porque cuando se pierde un matrimonio, no solo se pierde al otro, se pierde la narrativa que uno había construido sobre su propia vida. Todo lo que había imaginado, el futuro, la estabilidad, la historia, se desmoronó sin pedir permiso, y yo me quedé de pie entre los restos sin saber por dónde empezar a reconstruirme. Hubo noches en que el dolor era tan físico que parecía imposible que el cuerpo lo contuviera. Me acostaba sintiendo que algo dentro de mí se había roto de forma irreversible, y no sabía si alguna vez volvería a estar entera. Lloraba sin sonido con la sensación de que si dejaba salir el dolor, no podría detenerlo. Y sin embargo algo extraño empezó a ocurrir en medio de ese caos, una claridad mínima, casi imperceptible. En medio del dolor, empecé a notar que por primera vez en años, no estaba sosteniendo a nadie más. No estaba cuidando, no estaba adaptándome, no estaba explicando. Estaba sola. Y aunque la soledad dolía, también era un espacio nuevo. Un espacio que no había tenido en mucho tiempo. No era libertad, no todavía. Era vacío. Pero ese vacío, aunque aterrador, tenía algo que no había sentido en años: posibilidad. Perder mi matrimonio fue como perder el suelo bajo los pies. Pero también fue el primer momento en que dejé de estar atada a una vida que ya no me permitía crecer. Yo todavía no lo sabía, pero ese silencio inicial, ese vacío, esa sensación de haberlo perdido todo, era el inicio de algo que aún no podía nombrar. No estaba renaciendo, no aún. Estaba en duelo. Y el duelo, aunque doloroso, es el primer paso de cualquier transformación verdadera. Porque solo cuando algo muere de verdad, algo nuevo puede empezar a vivir. El duelo no llegó de golpe, llegó en capas. Cada día descubrí una forma nueva de extrañar, una parte distinta de mí que ya no sabía cómo existir sin ese vínculo. Había momentos en que la tristeza era tan densa que parecía una habitación sin ventanas. Me sentaba en silencio mirando al vacío, sin ganas de hablar, sin ganas de explicar, sin fuerzas para pensar en el futuro. Y lo más desconcertante era que el mundo seguía funcionando. La gente seguía con sus vidas, los días seguían pasando, las calles seguían llenas. Solo yo parecía habitar un tiempo distinto, más lento, más pesado, más silencioso. Aprendí que el dolor no siempre se manifiesta en lágrimas, a veces se manifiesta en la ausencia de emoción, en una especie de anestesia que te protege de sentir demasiado de una vez. Yo caminaba, trabajaba, cumplía, pero por dentro estaba vacía, como si alguien hubiera apagado todas las luces. La identidad empezó a desmoronarse poco a poco. Ya no era esposa, ya no era parte de un nosotros, ya no era el reflejo de alguien más. Y aunque esa pérdida era dolorosa, también era reveladora.
Me di cuenta de cuánto de mí había sido construido alrededor de ese rol. De cuántas decisiones había tomado pensando en el otro antes que en mí. De cuántas veces había postergado mis deseos, mis sueños, mis necesidades, para sostener una historia que ya no existía. Y esa conciencia dolía casi tanto como la ruptura. Porque no solo había perdido un matrimonio, había perdido años de mi vida viviendo para algo que no me devolvió lo mismo. Pero esa conciencia también traía una verdad incómoda: ahora no había a quien culpar por lo que vendría. Todo dependía de mí. Empecé a notar pequeños momentos de lucidez en medio del dolor. Instantes breves en los que respiraba profundo y sentía que, aunque estaba rota, seguía viva. Y estar viva era un hecho que no podía ignorar. Había días en que esa vida pesaba, y otros en que se sentía como una chispa que no quería apagarse. Empecé a escuchar esa chispa. No sabía qué quería, ni a dónde iba, ni quién sería sin mi matrimonio, pero sabía que no quería desaparecer. Y esa decisión mínima, casi inconsciente, fue el primer acto de amor propio después de la pérdida. El duelo también me enseñó algo que nunca había aprendido: a estar conmigo sin distracciones. Sin conversaciones de relleno, sin rutinas compartidas, sin la validación constante del otro. Estar conmigo era incómodo, doloroso, pero también honesto. Empecé a escuchar pensamientos que había silenciado durante años, a sentir emociones que había postergado, a reconocer heridas que no había querido ver. No era un proceso bonito, ni inspirador. Era crudo, desordenado, humano. Pero en esa crudeza había verdad. Y la verdad, aunque duele, es el único lugar desde donde se puede empezar de nuevo. Había noches en que pensaba que nunca volvería a sentirme completa. Y tal vez tenía razón, porque la completud que había conocido ya no existía. Pero en medio de ese pensamiento apareció algo nuevo: la idea de que tal vez no necesitaba volver a ser la misma. Tal vez el objetivo no era reconstruir lo que se había roto, sino construir algo distinto. Y esa idea, aunque todavía lejana, empezó a abrir una puerta que hasta ese momento no había considerado. Yo no lo sabía, pero en medio del luto, ya estaba dando los primeros pasos hacia una vida que aún no imaginaba. La soledad empezó a cambiar de forma. Al principio era un peso, una ausencia que dolía en el cuerpo, una presencia constante que me recordaba todo lo que había perdido. Pero con el tiempo, esa soledad empezó a volverse un espacio. Un espacio incómodo, sí, pero también silencioso, disponible, mío. Ya no había que negociar horarios, ni explicar decisiones, ni sostener conversaciones que no quería tener. Me di cuenta de que por primera vez en años el silencio no era castigo, era oportunidad. Y aunque aún no sabía qué hacer con él, empezaba a sentir que ese silencio tenía algo para enseñarme. Empecé a notar cuánto de mi energía se había ido en sostener una relación que ya no me sostenía. Cuántas veces había minimizado mis necesidades, cuántas veces había callado para no incomodar, cuántas veces había confundido amor con sacrificio. Y esa comprensión fue dolorosa, porque implicaba reconocer que yo también había participado en mi propio abandono. No por debilidad, sino por aprendizaje. Nadie nos enseña a cuidarnos cuando estamos ocupadas cuidando a otros. Nadie nos dice que el amor no debería doler tanto. Y yo había normalizado dolores que no eran normales. Ver eso con claridad fue el comienzo de algo nuevo, aunque todavía doliera demasiado para celebrarlo. Los días empezaron a tener una estructura distinta. No mejor, no peor, solo diferente. Me despertaba sin saber exactamente qué quería hacer, pero sabiendo que podía elegir. Esa posibilidad, aunque pequeña, era nueva. Empecé a hacer cosas mínimas por mí: caminar sin rumbo, preparar una comida solo para mí, apagar el teléfono temprano, escribir pensamientos que no pensaba mostrar a nadie. Y en esas acciones simples empecé a sentir algo que había perdido: presencia. No estaba feliz, pero estaba ahí. No estaba completa, pero estaba entera. Y esa diferencia era sutil, pero poderosa. Hubo momentos de retroceso. Días en que el vacío volvía a doler como al principio, en que la nostalgia me atrapaba sin aviso, en que pensaba que nada tenía sentido sin esa vida que había perdido. Pero esos momentos ya no me destruían. Pasaban. Aprendí que el dolor no se va de una vez, se transforma. Y cada vez que volvía, lo hacía con menos fuerza. Porque yo ya no estaba luchando contra él. Lo estaba atravesando. Y atravesar algo es muy distinto a quedarse atrapada en ello.
Empecé a sentir algo nuevo, muy leve, casi imperceptible, curiosidad. Curiosidad por saber quién podía ser sin ese matrimonio, por descubrir que me gustaba de verdad, por imaginar una vida que no estuviera definida por la ausencia, sino por la elección. No era entusiasmo, no era alegría, era curiosidad. Pero esa curiosidad era una señal de vida. Y la vida, cuando vuelve a manifestarse, aunque sea en forma de preguntas, ya está pidiendo espacio para crecer. Yo todavía no me sentía fuerte, pero ya no me sentía perdida. Y eso, después de haberlo perdido todo, era un avance que no podía ignorar. Con el paso de los días, empecé a darme cuenta de que el dolor ya no ocupaba todo el espacio. Seguía ahí, sí, pero ya no era absoluto. Había momentos breves, minúsculos, casi invisibles, en los que me sorprendía respirando sin peso en el pecho. Eran segundos apenas, pero suficientes para recordarme que el dolor no era eterno. Y esa certeza cambió la forma en que miraba mis días. Ya no los vivía solo como algo que debía soportar, sino como algo que podía atravesar. Empecé a tratarme con una paciencia que nunca había tenido conmigo. Dejé de exigirme estar bien, de apurar procesos, de fingir fortaleza. Me permití ser frágil sin sentir vergüenza, cansada sin culpa, lenta sin miedo a quedarme atrás. Y en esa permisividad empezó a surgir algo nuevo, respeto por mí misma. Me di cuenta de que había pasado años siendo fuerte para otros, pero nunca para mí. Siempre había encontrado energía para sostener, para apoyar, para cuidar, pero cuando todo se rompió, no sabía cómo cuidarme a mí. Aprender a hacerlo fue un proceso torpe, lleno de errores, de retrocesos, de dudas. Pero cada intento era una afirmación silenciosa de que quería seguir viviendo. Empecé a escuchar mi cuerpo, a respetar mis límites, a decir no sin justificar. Cosas simples, pero revolucionarias para alguien que había vivido tanto tiempo adaptándose. La autoestima no llegó como una idea, llegó como una práctica diaria. Como una forma de tratarme mejor, aunque todavía me sintiera rota. Hubo un momento clave en que entendí algo que me cambió la mirada. No había perdido mi matrimonio, había perdido una forma de vivir que ya no me sostenía. Y esa pérdida, aunque dolorosa, me estaba liberando de algo que yo misma había normalizado. Comprendí que muchas veces confundimos estabilidad con resignación, y compromiso con abandono propio. Yo había aprendido esas confusiones sin darme cuenta, y ahora la vida me estaba obligando a desaprenderlas. Ese desaprendizaje era incómodo, pero necesario. Porque no se puede construir algo nuevo con las mismas ideas que te rompieron. Empecé a sentirme más presente en mi propia vida. No más feliz, pero más consciente. Y la conciencia, aunque duele, también despierta. Empecé a ver oportunidades donde antes solo veía ausencia. Empecé a imaginar versiones de mí que nunca había considerado porque siempre había estado ocupada sosteniendo algo más. La pregunta ya no era ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo hacer con lo que me pasó? Y esa pregunta marcó un giro. Porque ya no me colocaba como víctima de la pérdida, sino como protagonista de lo que vendría después. El renacimiento no llegó como una celebración, llegó como una decisión silenciosa, no volver a abandonarme. No volver a quedarme donde no soy elegida, no volver a callar lo que me duele, no volver a construir mi vida alrededor de alguien más. Esa decisión no cambió nada de inmediato, pero lo cambió todo por dentro. Porque cuando una mujer toma esa decisión, aunque aún esté llorando, aunque aún esté rota, ya no está perdida. Y yo por primera vez desde que lo había perdido todo, sentí que estaba empezando a encontrarme. El día en que dejé de pensar en mi matrimonio como una pérdida y empecé a verlo como un punto de partida, algo se acomodó dentro de mí. No fue un pensamiento positivo ni una frase inspiradora, fue una comprensión profunda, casi corporal. Me di cuenta de que aunque había perdido una historia, no había perdido la vida. Y esa distinción lo cambió todo. Porque mientras lloraba lo que se había ido, algo dentro de mí seguía vivo, insistiendo en quedarse. Ya no me sentía completamente vacía. Me sentía abierta. Y aunque abrirse después de una pérdida duele, también es la única forma de volver a recibir algo nuevo. Empecé a mirar mis días con una intención distinta. Ya no como algo que debía sobrevivir, sino como algo que podía reconstruir poco a poco. No tenía un plan, ni una visión clara, ni metas definidas. Tenía solo una decisión, no volver a vivir en función de una ausencia. Y esa decisión, aunque frágil, era firme.
Empecé a hacer espacio para mí, para mis silencios, para mis preguntas, para mis deseos. Y en ese espacio empecé a sentir que mi vida no había terminado, solo había cambiado de forma. La tristeza seguía apareciendo, pero ya no me arrastraba. La nostalgia seguía visitándome, pero ya no me detenía. Empecé a notar que podía sentir dolor sin perderme en él. Y esa capacidad era nueva. Era fuerza. No la fuerza que grita, sino la que permanece. Empecé a confiar en esa fuerza, a apoyarme en ella cuando el día se hacía pesado. Y cada vez que lo hacía, algo en mí se afirmaba. Yo no estaba rota para siempre. Estaba en proceso. El renacimiento no se parecía a nada de lo que había imaginado. No era felicidad inmediata, ni entusiasmo, ni libertad plena. Era algo más humilde, más real, dignidad. La dignidad de seguir adelante sin negarme, de reconstruir sin borrar, de vivir sin esconder lo que había dolido. Esa dignidad me daba una paz pequeña, pero constante. Y esa paz era suficiente para continuar. Así terminó la primera etapa de mi historia. No con una solución, sino con una decisión. La decisión de quedarme conmigo, de aprender a vivir de otra manera, de reconstruir desde adentro. Había perdido mi matrimonio, sí. Pero no había perdido mi vida. Y esa verdad, aunque aún no lo sabía, iba a transformarlo todo en los próximos capítulos. Hay un momento después de una pérdida en el que el dolor deja de gritar y empieza a hablar en voz baja. Ese momento llegó cuando la casa ya no me parecía extraña, cuando el silencio dejó de asustarme y empezó a acompañarme. Yo ya no estaba en shock. Ahora estaba en duelo consciente. Y el duelo consciente es mucho más difícil, porque ya no te anestesia, te obliga a sentirlo todo. Cada ausencia, cada recuerdo, cada espacio vacío se convierte en una pregunta. Y cada pregunta exige una respuesta que solo puede venir de dentro. Quédate hasta el final de esta parte porque aquí empieza el verdadero reaprendizaje, el momento en que la soledad deja de ser castigo y empieza a convertirse en territorio. Aprender a estar sola fue como aprender un idioma nuevo. Al principio me sentía torpe e incómoda, fuera de lugar. No sabía qué hacer con mis noches, con mis fines de semana, con mis pensamientos sin filtro. Había pasado tanto tiempo compartiendo decisiones que ahora elegir me agotaba. Cosas simples como decidir qué comer o a dónde ir, se volvían extrañamente pesadas. Porque la soledad no es solo la ausencia del otro, es la responsabilidad total sobre uno mismo. Y esa responsabilidad asusta cuando no estamos acostumbradas a ejercerla. Hubo días en que me sentía fuerte, capaz, determinada. Y otros en los que el vacío regresaba con fuerza, recordándome que aún estaba en proceso. Empecé a entender que la reconstrucción no es lineal. Que no se avanza siempre hacia adelante. Hay días de claridad y días de retroceso. Y ambos son necesarios. Empecé a dejar de pelear contra los días malos. Los atravesaba. Y al atravesarlos aprendía algo nuevo sobre mí, que podía sentir dolor sin desaparecer, que podía estar triste sin perderme, que podía estar sola sin estar abandonada. Esa diferencia fue crucial. Poco a poco empecé a notar cambios pequeños pero profundos. Dejé de llenar mis días para no pensar. Dejé de buscar ruido para tapar el silencio. Empecé a escucharme. A escuchar mis miedos, mis deseos, mis límites. Descubrí que muchas de mis decisiones pasadas habían sido tomadas desde el miedo a quedarme sola. Y ahora, estando sola, ese miedo empezaba a perder poder. No porque ya no existiera, sino porque yo estaba aprendiendo a vivir con él sin que me gobernara. La autonomía empezó a nacer ahí, en ese espacio incómodo donde nadie más decide por ti. Empecé a sentir orgullo por cosas pequeñas, resolver problemas sola, sostenerme en días difíciles, tomar decisiones sin pedir opinión. Esa autonomía no era euforia, era firmeza. Una firmeza tranquila, silenciosa, que se iba construyendo día a día. Yo todavía no me sentía completa, pero ya me sentía capaz. Y la capacidad, después de una pérdida, es el primer paso hacia la libertad. Mientras tanto, el pasado seguía apareciendo en forma de recuerdos, de preguntas, de dudas. Pero ya no me paralizaba. Empezaba a ocupar su lugar, el de algo que fue, no el de algo que define. Yo seguía avanzando, lenta pero firme, en una vida que ya no giraba alrededor de lo que había perdido,
sino de lo que estaba aprendiendo a recuperar, a mí misma. Con el paso de los días, la soledad dejó de sentirse como un castigo y empezó a revelarse como un espacio de entrenamiento. Un entrenamiento emocional que nadie nos enseña, pero que todas necesitamos alguna vez, aprender a estar con nosotras mismas sin huir. Empecé a notar que ya no llenaba mis horas con distracciones automáticas. No encendía la televisión solo para que hubiera ruido, no salía solo para no estar en casa, no buscaba conversaciones vacías para evitar pensar. Me estaba quedando conmigo. Y quedarme conmigo era, al principio, incómodo. Había pensamientos que no quería escuchar, preguntas que no quería responder, emociones que prefería postergar. Pero al no huir, empecé a entenderlas. Y al entenderlas, empezaron a perder fuerza. La autoestima no regresó de golpe, regresó en fragmentos. Pequeños momentos en los que me sorprendía admirándome. No por algo grandioso, sino por algo simple, por haber pasado un día difícil sin romperme, por haber dicho no cuando quería decir no, por haberme levantado aun cuando no tenía ganas. Empecé a respetarme por cosas que antes no valoraba. Ya no me medía por cuánto podía dar a otros, sino por cómo me trataba a mí. Y ese cambio de criterio fue transformador. Porque durante mucho tiempo había confundido valor con sacrificio, amor con aguante, compromiso con silencio. Ahora estaba aprendiendo otra forma de amar, una que empezaba conmigo. Hubo momentos de duda, por supuesto. Días en que la nostalgia volvía con fuerza, en que pensaba que quizás había exagerado, que tal vez podía haber aguantado más, que quizá estaba sola porque no había sido suficiente. Pero esas dudas ya no se quedaban. Pasaban como nubes. Porque ahora había una base que antes no existía, una relación conmigo misma. Y esa relación, aunque todavía frágil, era real. Empecé a confiar en mis decisiones, incluso cuando no sabía si eran las correctas. Empecé a darme permiso para equivocarme sin castigarme. Y ese permiso era una forma nueva de libertad. La autonomía empezó a sentirse en el cuerpo. Caminaba más erguida, respiraba más profundo, hablaba con más claridad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba encogida. Había dejado de ocupar menos espacio para no incomodar. Empecé a ocupar el mío, aunque todavía me diera miedo. Y ese gesto, repetido día tras día, empezó a reconstruir algo que había perdido, confianza. No la confianza en que todo saldría bien, sino la confianza en que, pasara lo que pasara, yo sabría sostenerme. Empecé a reconocer patrones que antes no veía. Vi cómo había aceptado migajas emocionales, cómo había confundido intensidad con amor, cómo había normalizado la falta de cuidado. Y lejos de culparme, sentí compasión por la mujer que había sido. Porque esa mujer hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Ahora yo sabía más. Y ese saber me daba responsabilidad, pero también poder. Poder para elegir distinto. Poder para construir relaciones nuevas desde un lugar más sano. Poder para no volver a perderme en el intento de amar. La reconstrucción seguía siendo lenta, pero ya no me desesperaba. Había dejado de preguntarme cuándo estaría bien. Me preguntaba cómo podía estar mejor hoy. Y esa pregunta tan simple me anclaba en el presente. Yo ya no estaba tratando de recuperar lo que había perdido. Estaba creando algo nuevo. Algo que no dependía de nadie más. Algo que por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente mío. Hubo un día en que me di cuenta de que ya no me presentaba ante el mundo desde la herida. No porque hubiera sanado del todo, sino porque la herida había dejado de ser el centro de mi identidad. Empecé a hablar de mí sin mencionar lo que había perdido, a contar mi historia sin detenerme en el final del matrimonio, a definirme por lo que era y no por lo que ya no tenía. Ese cambio fue sutil, pero profundo. Era la señal de que algo dentro de mí estaba ocupando el lugar que antes ocupaba el dolor. Y ese algo era presencia. Empecé a mirar mis días con una curiosidad nueva, casi infantil. No la curiosidad de quien busca distracción, sino la de quien vuelve a descubrir el mundo. Me preguntaba qué me gustaba realmente, qué me hacía bien, qué me cansaba, qué me emocionaba. Durante años había vivido en función de un proyecto compartido, y ahora tenía que reaprender a construir uno propio. Ese reaprendizaje no fue romántico, fue torpe. Probé cosas que no me gustaron, me aburrí de otras, me equivoqué muchas veces. Pero cada error me acercaba más a mí.
Porque equivocarme sin tener que pedir permiso era algo que nunca había experimentado. Y esa experiencia me estaba transformando. La autoestima empezó a afirmarse de una manera más sólida. Ya no dependía tanto de cómo me veían los demás, ni de si era validada, ni de si encajaba. Empezaba a sentirme suficiente por el simple hecho de estar viva, de seguir adelante, de no haberme rendido. Y ese sentimiento era nuevo. No era arrogancia, era dignidad. Empecé a tratarme con el mismo respeto que antes reservaba para los otros. Y ese respeto se reflejaba en mis elecciones, en mis límites, en la forma en que hablaba de mí misma. Ya no me minimizaba, ya no me explicaba de más, ya no me disculpaba por existir. El pasado seguía apareciendo, pero ya no tenía la misma fuerza. A veces una canción, un lugar, una frase me llevaban de vuelta a lo que había sido. Pero en lugar de hundirme, respiraba y volvía al presente. Había aprendido que recordar no es lo mismo que regresar. Y esa distinción me daba libertad. Porque podía honrar lo vivido sin quedarme atrapada en ello. Empecé a sentir una gratitud inesperada por todo lo que había pasado. No por el dolor, sino por la mujer que ese dolor había revelado. Una mujer más consciente, más firme, más clara. Una mujer que ya no se abandonaba para sostener a nadie más. Mis días empezaron a llenarse de una energía distinta. No de entusiasmo desbordado, sino de coherencia. Hacía lo que decía lo que sentía, sentía lo que vivía. Esa alineación interna me daba una tranquilidad que nunca había conocido. Y entendí que esa tranquilidad era el verdadero signo de que estaba sanando. Porque sanar no es olvidar, es integrar. Y yo estaba integrando cada parte de mi historia, incluso las que más me habían dolido. La vida empezaba a abrirse frente a mí de una forma nueva. No como promesa, sino como posibilidad real. Y esa posibilidad no dependía de nadie más. Dependía de mí. De mis elecciones, de mis límites, de mi capacidad de seguir adelante sin negarme. Por primera vez desde la ruptura, no tenía miedo de estar sola. Porque ya no estaba sola conmigo. Y esa compañía interna era el comienzo de una libertad que aún no sabía nombrar, pero que ya empezaba a sentir en cada paso que daba. Empecé a notar que algo había cambiado no por cómo me sentía, sino por cómo actuaba. Ya no dudaba tanto, ya no postergaba tanto, ya no me quedaba inmóvil esperando que la claridad llegara sola. La claridad estaba llegando a través del movimiento. Cada decisión, por pequeña que fuera, me afirmaba un poco más. Elegía sin pedir opinión, organizaba mis días sin consultar, cambiaba planes sin sentir culpa. Y esa libertad práctica, cotidiana, era algo que nunca había tenido antes. Me di cuenta de que durante años había confundido compañía con dependencia, y ahora estaba aprendiendo a caminar sola sin sentir que me faltaba algo. La relación conmigo misma empezó a ser más estable. Ya no era una lucha constante entre el miedo y el deseo. Había días mejores y días más difíciles, pero ya no había caos. Había estructura interna. Sabía cómo calmarme, cómo sostenerme, cómo volver a mí cuando algo me removía. Aprendí a hablarme con respeto, a no exigirme más de lo que podía dar, a reconocer mis avances sin minimizarlos. Y ese diálogo interno empezó a reemplazar muchas voces externas que antes tenían poder sobre mí. Ya no necesitaba aprobación para sentir que iba por buen camino. Yo lo sentía. Empecé a reconstruir mi vida social desde otro lugar. Ya no buscaba compañía para llenar vacíos, sino para compartir presencia. Me alejé de espacios donde tenía que explicar demasiado, donde sentía que debía justificar mi proceso, donde no había escucha real. Y me acerqué a personas que me ofrecían calma, risa, silencio cómodo. Esa selección no fue consciente al principio, pero pronto entendí que era parte de mi sanación. Porque el entorno también sana, o hiere. Y yo estaba eligiendo sanar. El cuerpo también empezó a responder. Dormía mejor, respiraba mejor, me movía con más ligereza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba en guerra conmigo. Empecé a sentir placer en cosas simples, caminar sin rumbo, cocinar para mí, ordenar un espacio, escuchar música sin nostalgia. Y ese placer era una señal clara de que la vida estaba volviendo. No como explosión, sino como corriente constante. Una corriente que me sostenía incluso en los días grises. La traición, que alguna vez había sido el centro de todo,
ahora era solo un capítulo. No lo negaba, no lo minimizaba, pero tampoco lo cargaba. Había aprendido a poner cada cosa en su lugar. Y su lugar ya no era el presente. Empecé a comprender que no necesitaba cerrar nada con nadie para cerrar conmigo. El cierre estaba ocurriendo en cada elección que hacía desde el respeto. En cada límite que sostenía sin culpa. En cada paso que daba sin mirar atrás. Había algo nuevo en mi mirada. Una firmeza tranquila que no necesitaba demostrarse. Ya no buscaba empezar de cero, estaba continuando desde un lugar más verdadero. Y esa continuidad era el mayor regalo de todo el proceso. Porque no estaba huyendo de mi historia, la estaba integrando. Y cuando una mujer integra su historia, deja de repetirla. Yo ya no estaba repitiendo nada. Estaba viviendo por primera vez desde mí. Hubo un momento en que me sorprendí a mí misma pensando en el futuro sin miedo. No era un futuro claro, ni organizado, ni lleno de certezas, pero era un futuro posible. Y eso, para alguien que había pasado tanto tiempo sobreviviendo al presente, era un logro enorme. Me di cuenta de que ya no estaba reconstruyendo desde la urgencia, sino desde la confianza. Confiaba en que podía resolver, en que podía sostenerme, en que podía equivocarme sin romperme. Esa confianza no nació de la nada, nació de cada día que había atravesado sola y había salido en pie. Y al reconocerlo, algo en mí se fortaleció de manera definitiva. El pasado empezó a aparecer cada vez con menos frecuencia. Y cuando aparecía, ya no dolía igual. Era como ver una película antigua, una historia que reconocía pero que ya no me definía. A veces sentía tristeza, sí, pero era una tristeza suave, sin desesperación, sin rabia. Era una tristeza que venía acompañada de comprensión. Comprensión de que hice lo que pude, de que amé como supe, de que esperé hasta donde fui capaz. Y esa comprensión me devolvía dignidad. Porque cuando una mujer entiende su propia historia sin juzgarse, deja de ser prisionera de ella. Empecé a notar que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. No necesitaba mostrar que estaba bien, ni que había superado, ni que era fuerte. Simplemente estaba viviendo. Y esa vida, aunque sencilla, se sentía auténtica. Empecé a disfrutar de no tener que actuar, de no tener que sostener personajes, de no tener que justificar mis elecciones. Era libre de ser contradictoria, de cambiar de opinión, de no saber. Y esa libertad era algo que nunca había tenido dentro de una relación. Ahora la tenía sola. Y eso me hacía sonreír con una mezcla de orgullo y ternura por mí misma. La autoestima se había asentado en el cuerpo. Ya no era una idea, era una postura. Caminaba diferente, hablaba diferente, ocupaba el espacio con naturalidad. Me di cuenta de que había dejado de pedir permiso incluso con el cuerpo. Me movía con más calma, respiraba más profundo, miraba a las personas a los ojos. No porque quisiera mostrar nada, sino porque ya no tenía nada que esconder. Y esa transparencia era una forma nueva de poder. Empecé a comprender que el matrimonio no había sido un error, había sido una etapa. Una etapa que me enseñó límites, necesidades, heridas y fortalezas que no habría descubierto de otra manera. Y al mirarlo así, sin drama, sin idealización, sin culpa, pude soltarlo de verdad. No necesitaba que hubiera terminado distinto para que mi vida fuera distinta. Mi vida ya era distinta. Y eso era suficiente. Sabía que aún quedaban pasos por dar, pero ya no me sentía en transición. Me sentía en camino. Y el camino por primera vez era mío. No estaba corriendo, no estaba huyendo, no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. Y esa elección constante, cotidiana, silenciosa, era la prueba más clara de que había recuperado mi vida. No porque hubiera ganado algo externo, sino porque había dejado de perderme por dentro. Y eso, después de todo, era la verdadera transformación. Una mañana desperté y me di cuenta de que ya no estaba contando los días desde la ruptura. No lo había decidido, simplemente ocurrió. El tiempo dejó de girar alrededor de una fecha y empezó a fluir de nuevo. Y esa fluidez era la señal más clara de que algo había terminado de acomodarse dentro de mí. Ya no estaba en pausa, ya no estaba en espera, ya no estaba suspendida entre lo que fue y lo que vendrá. Estaba aquí. Y estar aquí, después de tanto dolor, se sentía como una victoria silenciosa que nadie más veía, pero que yo reconocía en cada respiración.
Empecé a confiar en mi ritmo. Dejé de compararme con otras historias, con otros tiempos, con otras formas de sanar. Entendí que mi proceso no necesitaba parecerse a nada para ser válido. Había días en que avanzaba mucho y otros en que parecía no moverme, pero ya no me desesperaba. Porque incluso en los días quietos estaba creciendo. La paciencia, que antes había sido resignación, ahora era elección. Elegía respetarme, elegía no forzarme, elegía sostenerme con la misma dedicación con la que antes había sostenido una relación entera. Y esa elección me estaba transformando más que cualquier decisión drástica. El pasado, definitivamente, había dejado de ser una amenaza. No porque lo hubiera borrado, sino porque ya no tenía poder sobre mis decisiones. Podía recordarlo sin tensarme, nombrarlo sin que me doliera el cuerpo, pensarlo sin que me definiera. Y esa neutralidad era nueva. Porque la neutralidad no es indiferencia, es integración. Significa que algo ya no te domina. Yo ya no estaba dominada por mi historia. Estaba aprendiendo de ella. Y aprender de algo es la forma más profunda de superarlo. Empecé a sentirme orgullosa de la mujer que estaba siendo. No por lo que había logrado, sino por cómo me trataba. Por los límites que sostenía, por la calma que había construido, por la dignidad con la que había atravesado el proceso. Ese orgullo era tranquilo, sin necesidad de ser visto. Y ese tipo de orgullo es el que se queda. Ya no necesitaba que nadie me eligiera, porque yo me estaba eligiendo todos los días. Y esa elección constante me daba una seguridad que nunca había conocido. Sabía que la siguiente etapa sería distinta. Ya no se trataría de sanar lo roto, sino de expandir lo que había nacido. Ya no sería una etapa de duelo, sino de creación. De crear una vida nueva, no desde la carencia, sino desde la plenitud que estaba empezando a sentir. Y esa idea me emocionaba sin ansiedad. Porque no estaba huyendo hacia el futuro, estaba caminando hacia él con calma. La vida por fin, no me empujaba, me esperaba. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también habla de tu proceso. Quédate para la parte 03, donde verás cómo el dolor se transforma en fuerza y la pérdida se convierte en renacimiento. Aquí empieza la vida que no sabías que podías tener. Hay un momento en la vida en que el dolor deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz que ya no sangra. Ese momento llegó sin anuncio, sin euforia, sin celebración. Llegó como una sensación nueva en el cuerpo, amplitud. De repente mi vida no se sentía estrecha. Ya no estaba encogida, ya no estaba conteniéndome, ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y aunque aún no sabía exactamente cómo sería esa nueva vida, sabía que ya no estaba marcada por lo que había perdido, sino por lo que estaba empezando a crear. Quédate hasta el final de esta parte porque aquí comienza el verdadero renacimiento, el momento en que una mujer deja de reconstruirse y empieza a expandirse. El renacimiento no fue un salto, fue una apertura. Empecé a notar que mis días ya no giraban alrededor de sanar, sino de vivir. Ya no me preguntaba si estaba mejor, simplemente estaba. Y ese estar era pleno. Me despertaba con una energía distinta, no intensa, sino estable. Una energía que no dependía de nada externo. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que algo ocurriera para sentirme bien. Ya me sentía suficiente tal como estaba. Y esa suficiencia era un descubrimiento inmenso. Porque durante años había vivido desde la carencia, carencia de atención, de amor, de seguridad. Ahora vivía desde la presencia. Empecé a tomar decisiones más grandes sin miedo. Decisiones que antes me habrían paralizado, cambiar hábitos, modificar rutinas, abrir espacios nuevos en mi vida. No lo hacía para huir del pasado, sino para honrar el presente. Cada decisión era un acto de afirmación, esto es lo que quiero, esto es lo que soy, esto es lo que merezco. Y al decirlo, aunque fuera en silencio, algo dentro de mí se alineaba. Ya no había contradicción entre lo que sentía y lo que hacía. Esa coherencia era la señal más clara de que había dejado de vivir en modo supervivencia. La autoestima, que antes era frágil, ahora empezaba a sostenerse sola. No necesitaba recordarme todos los días que valía, lo sentía. Lo sentía en la forma en que ocupaba el espacio, en la manera en que hablaba, en la calma con la que respondía a los demás. Ya no buscaba aprobación, buscaba coherencia. Ya no me explicaba de más, ya no me justificaba.
Y esa sobriedad era poder. Un poder silencioso, maduro, que no necesitaba imponerse para ser respetado. Empecé a notar que el pasado ya no me jalaba. Podía recordarlo sin tensión, nombrarlo sin peso, pensarlo sin dolor. Había dejado de ser una referencia constante. Ya no era el punto desde donde me definía. Era solo una parte de mi historia, no el centro. Y cuando algo deja de ser el centro, deja de gobernar. Esa liberación era profunda, casi espiritual. Porque no se trataba solo de haber superado un matrimonio, sino de haber recuperado el derecho de ser quien soy sin pedir permiso. La vida empezaba a abrirse frente a mí con una claridad nueva. No como promesa, sino como posibilidad real. Y esa posibilidad ya no me asustaba. Me emocionaba con calma. Me emocionaba sin ansiedad. Porque ya no tenía miedo de perderlo todo, ya lo había perdido. Y había sobrevivido. Y no solo eso, había renacido. Y ese renacimiento, aunque todavía estaba en sus primeros pasos, ya era irreversible. El renacimiento empezó a notarse en cosas que nadie más habría considerado importantes. En la forma en que elegía mis mañanas, en cómo organizaba mis silencios, en la libertad con la que cambiaba de opinión sin sentir culpa. Ya no necesitaba explicarme ante nadie. Si algo no me hacía bien, me retiraba. Si algo me entusiasmaba, lo seguía. Y esa simplicidad era nueva para mí. Durante años cada decisión había pasado por el filtro del otro, del nosotros, del miedo a perder. Ahora las decisiones pasaban por un solo filtro, la verdad. Y la verdad, aunque a veces incómoda, era ligera. Porque no exige actuación, solo coherencia. Empecé a experimentar una autoestima distinta a la que había imaginado alguna vez. No era una autoestima que gritaba, ni que necesitaba demostrarse. Era una autoestima tranquila, estable, que se sostenía incluso en los días grises. Ya no se caía con una crítica, ni se inflaba con un elogio. Estaba anclada. Y ese anclaje me permitía moverme con más libertad. Ya no necesitaba que los demás me confirmaran que iba bien. Yo lo sentía. Y esa sensación era suficiente. Por primera vez la validación venía de dentro, y eso cambiaba completamente la forma de estar en el mundo. La relación conmigo misma se volvió más honesta. Dejé de exigirme ser perfecta, fuerte, resuelta todo el tiempo. Me permití estar cansada, dudar, cambiar de rumbo. Y en esa permisividad descubrí algo sorprendente: cuanto menos me exigía, más crecía. Porque ya no estaba gastando energía en sostener una imagen, sino en vivir de verdad. Empecé a escuchar mi intuición con más atención. Esa voz que había silenciado durante años ahora hablaba claro. Y cada vez que la escuchaba, algo en mí se expandía. Era como si estuviera recuperando partes de mí que habían quedado dormidas. La vida empezó a llenarse de experiencias nuevas. No grandes aventuras, sino momentos simples que antes pasaban desapercibidos. Una conversación sincera, una tarde tranquila, una risa espontánea. Empecé a disfrutar del presente sin estar comparándolo con el pasado. Y esa presencia era el mayor signo de sanación. Porque cuando uno deja de comparar, deja de sufrir por lo que ya no es. Empecé a sentir gratitud por mi vida tal como era, imperfecta, sencilla, real. Y esa gratitud no venía de la conformidad, sino de la conciencia de haber salido de un lugar mucho más oscuro. El miedo seguía apareciendo a veces, pero ya no me paralizaba. Había aprendido a caminar con él sin dejar que me gobernara. Sabía que el miedo no era una señal de peligro, sino de crecimiento. Cada vez que aparecía, lo escuchaba y seguía adelante igual. Y esa forma de avanzar, aun con miedo, era una fuerza que no sabía que tenía. Empecé a confiar en mi capacidad de adaptarme, de aprender, de reconstruirme las veces que fuera necesario. Ya no necesitaba que la vida fuera estable para sentirme segura. Yo era la estabilidad. Había una alegría nueva en mí. No constante, no intensa, pero real. Una alegría que venía de saber que estaba viviendo alineada con lo que sentía. Que no me estaba traicionando. Que no estaba postergando mi vida por nadie. Y esa alegría se filtraba en todo, en mi mirada, en mi voz, en mi cuerpo. Empecé a reconocerme en el espejo de una forma distinta. No me veía como alguien que había perdido algo, sino como alguien que había ganado algo invaluable: libertad interna.
Y esa libertad, una vez que se siente, ya no se puede olvidar. Un día me di cuenta de que ya no estaba intentando volver a ser quien era antes. Y esa revelación fue liberadora. Durante mucho tiempo había creído que sanar significaba recuperar algo perdido, reconstruir una versión anterior de mí, volver a un punto donde nada dolía. Pero ahora entendía que ese punto ya no existía. Y no tenía que existir. Porque la mujer que había salido de la pérdida era distinta, más consciente, más firme, más viva. Y esa mujer merecía una vida nueva, no una repetición del pasado. Dejar de mirar atrás con nostalgia fue uno de los actos más valientes que hice. Porque mirar atrás era seguro. Mirar adelante era desconocido. Y yo estaba eligiendo lo desconocido. Empecé a sentir una estabilidad interna que no dependía de nada externo. Ya no necesitaba que los días fueran buenos para estar bien. Podía sostenerme incluso en los días neutros, incluso en los días cansados. Esa estabilidad no era euforia, era base. Y la base es lo que te permite construir. Empecé a hacer planes a largo plazo sin ansiedad, sin miedo a que todo se rompiera. Porque ya había aprendido que incluso si algo se rompe, yo sé reconstruirme. Esa confianza era nueva. No una confianza ingenua, sino una confianza probada en la experiencia. Y esa experiencia me había mostrado que era más fuerte de lo que pensaba. La identidad empezó a reorganizarse. Ya no me definía por lo que había sido, sino por lo que estaba eligiendo ser. Me reconocía en mis valores, en mis decisiones, en mis límites. Ya no me perdía tratando de agradar, ya no me adaptaba para encajar, ya no callaba para sostener. Empecé a ocupar mi espacio sin pedir permiso. Y ese gesto tan simple era revolucionario para alguien que había vivido tanto tiempo disminuyéndose. Sentía que mi voz tenía peso, que mis palabras tenían lugar, que mis silencios eran respetados. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Empecé a notar que mis relaciones también se transformaban. Ya no me vinculaba desde la necesidad, sino desde la elección. Me acercaba a quien me hacía bien, me alejaba de quien me drenaba, sin culpa, sin explicaciones largas. Y esa forma de relacionarme me daba paz. Porque no estaba negociando mis límites, estaba honrándolos. Comprendí que el amor no tiene que doler para ser profundo, que la conexión no tiene que desgastar para ser real. Estaba aprendiendo una forma de amar más adulta, más limpia, más consciente. Y esa forma de amar empezaba conmigo. El pasado definitivamente había perdido su lugar central. Ya no lo usaba para explicarme, ni para justificarme, ni para entenderlo todo. Era parte de mi historia, sí, pero ya no era el eje. El eje era el presente. Y ese presente estaba lleno de posibilidades que antes no veía porque estaba atrapada en el dolor. Empecé a imaginar proyectos, sueños, caminos nuevos. No como fantasías, sino como decisiones posibles. Y esa posibilidad era el mayor signo de que había renacido de verdad. Porque cuando uno puede imaginar un futuro sin miedo, es porque ya no está viviendo en el pasado. Había una sensación de plenitud nueva en mi cuerpo. No una plenitud perfecta, sino una plenitud real. Una sensación de estar donde tenía que estar, siendo quien tenía que ser, viviendo como quería vivir. Y esa sensación me acompañaba incluso en los días difíciles. Porque ya no dudaba de mí. Ya no dudaba de mi camino. Ya no dudaba de mi capacidad de seguir adelante. La mujer que había perdido su matrimonio ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que había ganado su vida de vuelta. Con el paso del tiempo empecé a sentir que mi vida ya no era una reacción, sino una creación. Ya no despertaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que quería construir. Esa diferencia era profunda. Porque durante mucho tiempo había vivido respondiendo al dolor, ajustando mis días para sobrevivir, acomodando mis emociones para no romperme. Ahora por primera vez estaba diseñando mis días desde un lugar consciente. Y ese diseño no era perfecto, pero era mío. Elegía con intención, caminaba con dirección, hablaba con verdad. Y cada uno de esos actos me devolvía una sensación de sentido que no había tenido antes. El propósito no llegó como una gran revelación. Llegó como una suma de pequeños gestos repetidos con coherencia. Empecé a sentir que lo que hacía, aunque simple, tenía significado.
Cuidar de mí, elegir relaciones sanas, respetar mis límites, decir lo que pensaba, crear espacios de calma. Todo eso empezó a tener un hilo conductor, vivir alineada conmigo. Y cuando una mujer vive alineada consigo, su vida entera se ordena, incluso cuando aún hay cosas que no están resueltas. Ya no necesitaba que todo estuviera claro para avanzar. Avanzaba con lo que tenía, con lo que era, con lo que sentía. La sensación de vacío que alguna vez había sido tan grande ya no existía. En su lugar había espacio. Y el espacio, cuando se habita, se transforma en posibilidad. Empecé a explorar intereses que había dejado de lado, talentos que había olvidado, deseos que había postergado por años. No lo hacía para demostrar nada, lo hacía por placer. Y ese placer era una señal clara de que la vida había vuelto a circular dentro de mí. Porque cuando hay placer, hay presencia. Y cuando hay presencia, hay vida. Mis miedos también cambiaron. Ya no tenía miedo a estar sola, ni a equivocarme, ni a empezar de nuevo. Mi miedo ahora era no ser fiel a mí. Y ese miedo, lejos de paralizarme, me guiaba. Porque me recordaba constantemente lo que era importante. Aprendí a escucharme, a corregir el rumbo cuando algo no me hacía bien, a detenerme cuando lo necesitaba. Esa escucha interna se volvió mi brújula. Y con una brújula clara, ningún camino se siente perdido. La mirada hacia mí misma era distinta. Ya no me evaluaba desde la exigencia, sino desde el reconocimiento. Veía todo lo que había atravesado y me sentía orgullosa. No por haber sido fuerte, sino por no haberme abandonado. Porque la verdadera fortaleza no fue soportar la traición, ni la pérdida, ni la soledad. Fue quedarme conmigo cuando todo se derrumbó. Y ese aprendizaje me acompañaría para siempre. Empecé a comprender que el matrimonio no había sido el centro de mi vida, sino un capítulo importante. Un capítulo que me formó, me enseñó, me mostró límites y deseos. Y al integrarlo así, sin rencor ni idealización, pude cerrar esa etapa con respeto. No necesitaba borrar nada. Todo tenía su lugar. Y ese orden interno era la mayor señal de que había encontrado sentido incluso en lo que más dolió. La vida, ahora, se sentía abierta. No como amenaza, sino como invitación. Y por primera vez acepté esa invitación sin miedo. Porque ya no caminaba sola contra el mundo. Caminaba conmigo. La plenitud llegó sin ruido, como todo lo que es verdadero. No hubo un momento exacto en que pudiera decir, ya estoy bien, porque estar bien dejó de ser una meta y se convirtió en un estado natural. Me sentía en equilibrio incluso en los días imperfectos, en calma incluso cuando algo no salía como esperaba. Y esa estabilidad era nueva. Porque antes cualquier pequeño desequilibrio me devolvía al miedo. Ahora no. Ahora sabía que podía sostenerme incluso cuando la vida se movía. Y esa certeza era libertad. Una libertad silenciosa, madura, que no necesitaba demostrarse. Empecé a notar que ya no me definía por mis heridas, sino por mis elecciones. Las heridas estaban ahí, sí, pero ya no gobernaban mis decisiones. Las honraba como parte de mi historia, pero no las usaba como excusa para no avanzar. Y ese cambio era profundo. Porque durante mucho tiempo había vivido desde la reacción, reaccionando al dolor, reaccionando a la pérdida, reaccionando a la traición. Ahora vivía desde la intención. Cada día era una elección consciente de cómo quería sentirme, de cómo quería vivir, de cómo quería tratarme. Y esa intención me daba una sensación de poder serena, estable, constante. La relación conmigo misma se volvió un lugar seguro. Ya no me hablaba con dureza, ya no me apuraba, ya no me exigía ser otra. Me aceptaba tal como era en cada etapa del día. Y esa aceptación era la base de todo lo demás. Porque cuando uno se acepta, deja de buscar afuera lo que solo puede darse dentro. Dejé de mendigar amor, atención, reconocimiento. Empecé a darme todo eso yo. Y cuando lo hacía, el mundo respondía de otra manera. No porque yo lo necesitara, sino porque ya no dependía de ello. Empecé a sentir una libertad nueva en el cuerpo. Caminaba sin tensión, respiraba sin peso, dormía sin miedo. El cuerpo que durante tanto tiempo había sido un lugar de alarma, ahora era un lugar de descanso. Y ese descanso me permitía crear, imaginar, construir.
La creatividad volvió a mi vida de formas inesperadas, en conversaciones, en proyectos, en sueños nuevos. Empecé a imaginar posibilidades sin que el miedo me frenara. Porque ya no tenía miedo de perderme, sabía cómo volver a mí. La vida se sentía simple. Y esa simplicidad era el mayor lujo después de tanto caos. No necesitaba grandes cosas para sentirme plena. Me bastaban momentos reales, relaciones honestas, días tranquilos. Empecé a valorar la estabilidad no como aburrimiento, sino como paz. Y la paz, después de todo lo vivido, era un regalo que no iba a desperdiciar. Porque la paz no se consigue, se construye. Y yo la había construido con cada decisión, con cada límite, con cada acto de amor propio. Había dejado de esperar que algo externo viniera a salvarme. Ya no necesitaba un nuevo amor, ni un nuevo proyecto, ni una nueva vida para sentirme completa. Ya estaba completa. Y desde esa completud, todo lo que venía era elección, no necesidad. Esa era la diferencia más grande de todas. Porque una mujer que elige desde la completud nunca vuelve a perderse en el intento de amar. Y yo sabía que esa versión de mí había llegado para quedarse. Hubo un día en que comprendí que ya no estaba sanando, estaba viviendo. Y esa diferencia era inmensa. Sanar implica mirar atrás, revisar, entender, acomodar. Vivir implica mirar adelante sin que el pasado te tire del brazo. Ese día, al darme cuenta de que mis pensamientos ya no giraban alrededor de lo que había sido, sentí una ligereza que no había conocido antes. No era olvido, era integración. Todo lo que había vivido estaba dentro de mí, pero ya no pesaba. Se había convertido en experiencia, en criterio, en sabiduría. Y esa transformación era el verdadero final del dolor. Empecé a moverme por el mundo con una confianza nueva, no arrogante, no defensiva, sino natural. Confiaba en mi capacidad de elegir, de poner límites, de irme cuando algo no me hacía bien, de quedarme cuando algo valía la pena. Esa confianza no dependía de nadie más. Era mía. Y al ser mía, era inquebrantable. Ya no tenía miedo de perder, porque había aprendido que perder no me destruía. Me transformaba. Y esa certeza me hacía libre. El pasado se había vuelto un lugar al que podía volver sin quedarme. Podía recordar sin nostalgia, hablar sin dolor, pensar sin rabia. Había dejado de ser una herida abierta y se había convertido en una historia completa. Y cuando una historia se completa, deja de repetirse. Yo ya no repetía patrones, ya no volvía a lugares que me encogían, ya no aceptaba menos de lo que merecía. No por orgullo, sino por respeto. El respeto que había aprendido a tenerme era el mayor logro de todo el proceso. Empecé a notar que mis decisiones ya no estaban guiadas por el miedo, sino por la coherencia. Elegía lo que me hacía bien, aunque fuera más difícil. Elegía la calma, aunque fuera menos intensa. Elegía la verdad, aunque a veces incomodara. Y cada una de esas elecciones me devolvía una sensación de integridad que nunca había tenido. Porque la integridad no es perfección, es alineación. Y yo estaba alineada conmigo. Por primera vez, no había distancia entre lo que sentía, pensaba y hacía. La vida empezó a sentirse amplia. Ya no vivía en espacios emocionales pequeños, ni en relaciones que exigían encogerme. Ocupaba mi lugar con naturalidad. Me permitía disfrutar, descansar, reír sin culpa. Me permitía también decir no, irme, soltar, sin miedo a quedarme sola. Porque ya no estaba sola conmigo. Esa compañía interna era sólida, estable, presente. Y esa presencia me daba una seguridad que ningún vínculo externo me había dado nunca. Miraba a la mujer que había sido con una ternura profunda. No la juzgaba, no la criticaba, no la corregía. La agradecía. Porque sin ella, yo no estaría aquí. Sin su paciencia, su resistencia, su capacidad de amar incluso cuando dolía, no habría aprendido lo que ahora sabía. La honraba dejándole descansar. Dejando que su historia se cerrara en paz. Y al hacerlo sentía que algo se acomodaba definitivamente dentro de mí. Como si todas las piezas por fin encajaran. Sabía que estaba lista para la última etapa. No para cerrar, sino para afirmar. Afirmar que había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado una vida. Afirmar que el dolor no me había definido, me había despertado. Afirmar que ya no vivía desde la herida,
sino desde la conciencia. Y esa conciencia era el regalo más grande de todos. La mujer que había renacido ya no tenía miedo del futuro. Lo miraba con calma, con curiosidad, con confianza. Porque sabía que pasara lo que pasara, nunca más se abandonaría a sí misma. Un día desperté y entendí que ya no había nada que sanar. No porque todo fuera perfecto, sino porque todo estaba integrado. La historia ya no me dolía, no me perseguía, no me definía. Era parte de mí, pero no me dominaba. Y esa integración era el verdadero renacimiento. Porque renacer no es borrar lo que fuimos, es habitarlo sin miedo. Yo estaba habitando mi historia con calma, con respeto, con una claridad que nunca había tenido antes. Y esa claridad era libertad. La mujer que había perdido su matrimonio ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que no necesitaba demostrar nada, alguien que no se explicaba, alguien que no esperaba ser elegida. Esa mujer se elegía todos los días. Y esa elección constante era la base de su paz. Ya no vivía desde la reacción, sino desde la intención. Ya no se movía por miedo, sino por coherencia. Y esa forma de vivir se sentía ligera, real, posible. Por primera vez en mucho tiempo, la vida no era algo que debía soportar. Era algo que podía disfrutar. Miré hacia atrás por última vez, no con tristeza, sino con gratitud. Cada etapa, incluso la más dolorosa, me había traído hasta aquí. Nada había sido en vano. Ni las lágrimas, ni la espera, ni la soledad. Todo había sido parte del camino que me devolvió a mí. Y al comprender eso sentí una paz profunda, una paz que no dependía de nada externo. Una paz que sabía quedarse incluso en los días difíciles. Esa paz era el signo más claro de que había terminado una etapa y empezado otra. El futuro ya no me daba miedo. No porque lo conociera, sino porque confiaba en mí. Sabía que podía sostener lo que viniera, que podía adaptarme, que podía elegir. Ya no necesitaba controlar, ni anticipar, ni protegerme de todo. Vivía abierta, presente, disponible para la vida. Y esa disponibilidad era nueva. Porque durante años había vivido cerrada para no sufrir. Ahora vivía abierta porque sabía que incluso si dolía, no me perdería. Había algo profundamente inspirador en esa certeza, la vida no me debía nada. Yo ya tenía todo lo que necesitaba. Y desde ese lugar podía crear, amar, compartir, construir sin miedo. La pérdida había sido el inicio de una vida más auténtica. Y esa autenticidad era el mayor regalo que podía haber recibido. Si esta historia resonó contigo, quédate para la parte 04. Porque aquí no termina el renacimiento, aquí empieza la vida que se vive sin miedo, sin cadenas y sin volver atrás. Hay un momento en que la vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como un regalo. Ese momento llegó sin ruido, sin anuncios, sin aplausos. Llegó una mañana cualquiera, mientras caminaba sin prisa, respirando hondo, sintiendo el sol en el rostro. Me di cuenta de que no estaba pensando en el pasado, ni temiendo el futuro. Estaba simplemente ahí. Y ese estar era algo que durante años había olvidado cómo se sentía. Porque vivir no es correr, ni resistir, ni aguantar. Vivir es habitarse. Y yo por fin, me estaba habitando. Quédate hasta el final de esta parte porque aquí descubrirás cómo se vive cuando ya no se necesita nada para sentirse completa. La vida que construí después de perder mi matrimonio no era grandiosa ni perfecta, pero era profundamente verdadera. Cada día estaba hecho de decisiones simples, conscientes, elegidas desde la calma. Ya no despertaba con ansiedad ni me acostaba con miedo. Me despertaba con presencia. Y esa presencia era el mayor lujo que había conseguido. Empecé a disfrutar de cosas que antes pasaban desapercibidas, preparar el desayuno sin apuro, caminar sin rumbo, escuchar sin distracción, reír sin culpa. Esas pequeñas cosas eran la prueba de que ya no estaba viviendo en modo supervivencia. Estaba viviendo en modo vida. La libertad se manifestaba en la forma en que elegía mis días. Ya no necesitaba justificar mis decisiones, ni explicar mis silencios, ni pedir permiso para cambiar de rumbo. Si algo no me hacía bien, lo soltaba. Si algo me llamaba, lo seguía. Esa capacidad de elegir sin miedo era nueva. Porque durante años había confundido estabilidad con encierro, y ahora entendía que la estabilidad verdadera es interna.
Nadie podía quitármela porque no dependía de nadie. Y esa independencia emocional era la base de todo lo que venía después. Empecé a sentir una conexión nueva con la vida. No una conexión idealizada, sino real. Podía estar triste sin perderme, cansada sin derrumbarme, feliz sin desconfiar. Ya no vivía desconfiando de los momentos buenos, ni preparándome para el próximo golpe. Vivía. Y esa forma de vivir era profundamente liberadora. Porque cuando uno deja de anticipar el dolor, el presente se vuelve más amplio. Y yo estaba viviendo en ese presente con una plenitud que nunca había conocido. Las relaciones también cambiaron. Ya no buscaba que me completaran, ni que me salvaran, ni que me definieran. Buscaba compartir, acompañar, caminar juntos sin perderme. Y esa forma de vincularme era nueva, madura, limpia. Me rodeaba de personas que respetaban mi espacio, mis tiempos, mis silencios. Personas con las que podía ser yo sin esfuerzo. Y esa facilidad era la prueba de que había cambiado por dentro. Porque cuando uno se vuelve hogar para sí mismo, deja de buscar refugio afuera. Había una alegría tranquila en mí. No una alegría constante, sino una alegría estable. Una alegría que venía de saber que, pasara lo que pasara, yo no me abandonaría. Que nunca más volvería a vivir una vida que no me representara. Que nunca más callaría lo que dolía para sostener una apariencia. Esa promesa interna era el verdadero final feliz. No el de los cuentos, sino el de la vida real. El de una mujer que perdió su matrimonio, pero ganó su vida de vuelta. La vida empezó a sentirse liviana de una manera que nunca había imaginado. No porque no hubiera problemas, ni desafíos, ni días difíciles, sino porque ya no los vivía desde la tensión. Había aprendido a confiar en mí, y esa confianza lo cambiaba todo. Cada vez que algo se movía, algo se rompía o algo no salía como esperaba, no entraba en pánico. Respiraba. Pensaba. Elegía. Y esa secuencia tan simple era el resultado de todo el camino recorrido. Ya no reaccionaba, respondía. Y esa diferencia era libertad. Mis días se llenaron de rituales nuevos. Ritual de caminar por la mañana, ritual de escribir sin prisa, ritual de ordenar mi espacio, ritual de descansar sin culpa. Cada ritual era una forma de decirme, estoy aquí, me cuido, me elijo. Y esos gestos cotidianos, aunque invisibles para otros, eran sagrados para mí. Porque durante años había vivido desatendiéndome, postergándome, ignorándome. Ahora cada pequeño cuidado era una reparación silenciosa. No del matrimonio, no del pasado, sino de mí. Empecé a notar que mi historia empezaba a inspirar a otras personas. No porque yo la contara, sino porque se notaba en mi forma de estar. En mi calma, en mis límites, en mi presencia. Algunas mujeres me miraban y me preguntaban cómo había hecho para salir adelante. Y yo no sabía qué responder. Porque no había un truco, ni una fórmula, ni un momento exacto. Solo había una decisión tomada muchas veces, no abandonarme. Y esa decisión, repetida día tras día, había hecho toda la diferencia. La vida social también cambió. Ya no necesitaba llenar mi agenda para sentirme acompañada. Elegía con quién estar, cuándo, cómo. Aprendí que estar sola no era lo mismo que estar sola por dentro. Y yo ya no estaba sola por dentro. Mi compañía era suficiente. Y desde esa suficiencia compartir con otros era un placer, no una necesidad. Esa forma de relacionarme me daba una paz profunda. Porque no estaba buscando que nadie llenara un vacío. El vacío ya no existía. Empecé a sentir una gratitud nueva por mi cuerpo. Por haber sostenido el dolor, por haber atravesado el duelo, por haber seguido adelante incluso cuando yo no sabía cómo. Me movía con más respeto, descansaba con más conciencia, me escuchaba con más atención. El cuerpo ya no era un lugar de alarma, era un lugar de hogar. Y esa sensación de hogar interno era algo que nunca había tenido. Porque durante años había vivido como visitante en mi propia vida. Ahora era residente. Había algo profundamente inspirador en esa vida simple, clara, honesta. No necesitaba mostrarla, ni defenderla, ni explicarla. Era suficiente vivirla. Y esa suficiencia se sentía en cada gesto, en cada decisión, en cada silencio. Comprendí que la verdadera transformación no es espectacular, es constante.
No cambia tu vida de un día para otro, cambia tu forma de estar en ella. Y yo había cambiado. De raíz. Con el tiempo empecé a comprender que lo que había vivido no era solo una historia de pérdida, sino una historia de despertar. Había despertado a mí misma, a mis límites, a mis deseos, a mi valor. Y ese despertar cambiaba todo. Porque ya no podía volver a vivir dormida, acomodándome, callando, reduciéndome. Ahora sabía quién era, y ese conocimiento era irreversible. No importaba cuán difícil fuera el camino a veces, ya no podía desandar lo aprendido. La conciencia, una vez que llega, se queda. Y yo estaba viviendo desde esa conciencia con una calma firme que me sostenía incluso en los días más inciertos. Empecé a ver mi vida con una perspectiva más amplia. Ya no medía mis días por lo que me faltaba, sino por lo que estaba construyendo. Cada pequeño avance, cada decisión honesta, cada límite sostenido era parte de una obra mayor, una vida que me representaba. Y esa obra no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser verdadera. Aprendí a celebrar lo simple, a valorar lo cotidiano, a disfrutar de la estabilidad sin confundirla con estancamiento. Porque había descubierto que la paz no es aburrida, es fértil. Desde la paz nacen las ideas, los sueños, los proyectos que no vienen del miedo, sino del deseo. Mi relación con el pasado era ahora completamente distinta. Ya no lo veía como un lugar oscuro, sino como un maestro severo pero necesario. Todo lo que había dolido había dejado una enseñanza. Y cada enseñanza me hacía más libre. Ya no sentía rabia, ni tristeza, ni necesidad de explicación. Sentía gratitud. No por el dolor en sí, sino por la mujer que ese dolor había revelado. Una mujer capaz de sostenerse, de transformarse, de renacer sin perder su ternura. Porque la ternura fue algo que nunca quise perder, ni siquiera en los momentos más duros. Y haber llegado hasta aquí sin endurecerme era, quizás, mi mayor victoria. Empecé a entender que muchas personas viven toda su vida sin hacerse las preguntas que yo me había hecho en el dolor. Y eso me daba una responsabilidad nueva, vivir de una manera más consciente, más honesta, más presente. No como ejemplo, sino como coherencia. Porque cuando una mujer vive en coherencia, inspira sin hablar. Su sola presencia transmite algo. Y yo empezaba a notar eso en la forma en que otros se acercaban, en las conversaciones más profundas que surgían, en la confianza que despertaba. No porque yo tuviera respuestas, sino porque ya no huía de las preguntas. Había un sentido nuevo en todo. Un sentido que no venía de grandes metas, sino de pequeñas decisiones alineadas. De elegir la verdad incluso cuando incomoda. De elegir la calma incluso cuando la intensidad seduce. De elegir la vida que quiero, no la que esperan de mí. Y esa elección, repetida cada día, era el verdadero legado de mi historia. No el matrimonio perdido, no la traición, no el dolor, sino la libertad que había nacido de todo eso. Sentía que estaba lista para cerrar. No porque ya no hubiera nada por vivir, sino porque ya no había nada que demostrar. La historia estaba completa. El círculo cerrado. La mujer que había perdido su matrimonio ya no era una herida abierta, era una versión pasada de mí, honrada, agradecida, integrada. Y la mujer que ahora vivía estaba de pie, presente y libre. Sin miedo. Sin rencor. Sin cadenas. Y esa libertad era el final más hermoso que podía imaginar. Hubo un punto en el que entendí que ya no necesitaba contar mi historia para que tuviera valor. Mi vida hablaba por sí sola. En la calma con la que caminaba, en la forma en que ocupaba el espacio sin pedir permiso, en la manera en que ya no me justificaba. Esa coherencia silenciosa era el fruto de todo lo vivido. Y esa coherencia, más que cualquier palabra, era la prueba de que había vuelto a mí. Durante años creí que la libertad sería una sensación intensa, casi eufórica. Pero la libertad real era esto, una tranquilidad que no se rompía, una presencia que no se dispersaba, una fidelidad interna que no se negociaba. Empecé a mirar a mi alrededor con una claridad nueva. Las personas, los lugares, las conversaciones, todo se ordenaba naturalmente. Lo que no era para mí se alejaba sin drama. Lo que sí lo era se quedaba sin esfuerzo. Ya no tenía que forzar nada, ni convencer, ni insistir. La vida empezó a responder a mi coherencia. Y esa respuesta era suave, orgánica, natural.
Aprendí que cuando una mujer deja de traicionarse, el mundo deja de empujarla a lugares que no le corresponden. Todo encuentra su lugar. Me sorprendí muchas veces sonriendo sin motivo. Sonrisas pequeñas, espontáneas, que nacían del cuerpo, no de la mente. Era la señal de que ya no estaba tensa. De que el sistema nervioso había descansado por fin después de años de alerta. Dormía profundo, respiraba amplio, me movía liviana. El cuerpo, que había sido testigo de cada herida, ahora era también testigo de la paz. Y esa paz era algo que nadie podía quitarme, porque no dependía de nada externo. Empecé a vivir con un respeto profundo por mi tiempo. Ya no lo regalaba, ya no lo sacrificaba, ya no lo desperdiciaba en lugares donde no había reciprocidad. Elegía con cuidado, con calma, con conciencia. Y esa elección constante era la forma más alta de amor propio que había aprendido. No necesitaba grandes declaraciones, ni promesas, ni gestos espectaculares. Me bastaba con vivir alineada. Porque vivir alineada era vivir en verdad. El pasado ya no tenía voz. No porque lo hubiera silenciado, sino porque había dicho todo lo que tenía que decir. Había cumplido su función. Me había despertado. Me había llevado a mí. Y ahora podía descansar. No había cuentas pendientes, ni preguntas sin respuesta, ni finales abiertos. Todo estaba completo. Y esa completud no era perfección, era paz. Una paz que se había construido paso a paso, decisión tras decisión, día tras día. Sabía que el final estaba cerca, no como un adiós, sino como una afirmación. Afirmación de que había perdido algo grande, sí, pero había ganado algo inmenso. Afirmación de que el dolor no había sido en vano. Afirmación de que la vida, incluso cuando rompe, también revela. Yo estaba lista para decirlo sin miedo, sin orgullo, sin tristeza. Perder mi matrimonio fue el comienzo de mi vida real. Y esa verdad ya no me dolía. Me sostenía. El final no llegó como un cierre, llegó como una afirmación. La afirmación de que mi vida no estaba rota, solo había cambiado de forma. La afirmación de que no había perdido el rumbo, solo había dejado un camino que ya no me llevaba a mí. Y sobre todo, la afirmación de que todo lo vivido había tenido sentido. Incluso lo que dolió. Incluso lo que rompió. Porque sin ese quiebre, yo no habría despertado. No habría aprendido a escucharme, a respetarme, a elegirme. No habría recuperado mi vida. Hoy camino con una certeza tranquila. Ya no vivo para sostener historias que no me representan. Vivo para honrar la que estoy creando cada día. Y esa historia no necesita ser perfecta, solo necesita ser verdadera. Aprendí que la felicidad no es ausencia de dolor, es presencia de sentido. Y yo encontré sentido en la libertad, en la calma, en la coherencia. Encontré sentido en no volver a abandonarme, pase lo que pase. Y esa promesa es la base de todo lo que viene después. Si algo de esta historia resonó contigo, quiero que te lleves esto: perder no siempre es perder. A veces es soltar lo que ya no te deja crecer. A veces es la puerta que se cierra para que puedas abrir otra. A veces es el dolor que te despierta a una vida más auténtica. No todas las pérdidas te quitan algo, algunas te devuelven a ti. Yo perdí mi matrimonio, pero gané mi vida de vuelta. Y esa vida, hoy, la vivo sin miedo. Sin cadenas. Sin silencios que me traicionen. La vivo con presencia, con respeto, con amor propio. La vivo completa, incluso en la imperfección. Y esa es la victoria más grande que podría haber imaginado. Si esta historia te habló a ti, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué crees que estás perdiendo hoy que quizás sea el comienzo de algo nuevo? Suscríbete al canal para más historias de renacimiento, transformación y libertad emocional. Aquí hablamos de las pérdidas que nos devuelven la vida.